Bien, pues aquí estamos de retorno. A veces se hacen algunos chistes, ¿verdad? Porque eso no puede ser otra cosa que un chiste. Bien, Sí, pues recibimos con todo el cariño de siempre, el respeto que merece el director de los comedores económicos de este gobierno que viene haciendo una labor brillante, hay que destacarlo también, miembro del Partido de la Liberación Dominicana y, como decía anteriormente, miembro del Comité Central del PLD, Nicolás Calderón. Nicolás, buenos días y bienvenido como siempre. Buen día, Lindsay. Buen día, buenos Otoniel. días, Nicolás. Para mí siempre un honor estar aquí con ustedes compartiendo este escenario. Eh, Bueno, Nicolás, además de estar dirigiendo una dirección de las más importantes en todo lo que tiene que ver con las políticas sociales del gobierno, como son los comedores económicos, a la vez te vemos muy activo al lado del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, y es una combinación un tanto extraña que no se le permite a cualquiera. O sea que usted es un privilegiado PLDista que está en el gobierno muy activo, porque vuelvo a reiterar, no es una dirección cualquiera por sus características, tiene que ser así, y a la vez muy activo dentro de todo lo que tiene que ver las visitas, los encuentros, las escuchas, el aprendizaje que dice el presidente Fernández está haciendo a juzgar por todas las imágenes y todas las informaciones que tenemos, no para, pero usted tampoco para. ¿Cómo lo no, hace? Y esa combinación, Nicolás, ¿cómo has logrado equilibrarla sin que se lacere una cosa ni la otra? ¿Mm? bueno, mire, lo primero, siempre agradecerle al presidente Medina que desde un principio conoce a lo interno del partido cuál ha sido mi identificación, mi identidad a lo interno, que es con el presidente Leonel Fernández. Siempre me han respetado eso. Nunca he tenido ningún tipo de reprimenda, ni vamos a decir, me han llamado nunca la atención en cuanto a mi participación en el apoyo militante al presidente Fernández, su aspiración es nuevamente de volver al poder. Nosotros lo hacemos siempre dentro del marco del respeto, tanto a la institucionalidad del gobierno. Tratamos siempre de no mezclar lo gubernamental con lo político. Nos seguimos siempre a lo que son nuestras labores, horarios de trabajo y cumplir con las tareas oficiales. Y luego entonces, vamos a decir, en tiempos libres podemos ejercer la política como militantes políticos que somos, valga la redundancia, y lógicamente en este proceso interno que está viviendo el partido, estoy llamado a estar y estoy del lado de donde me corresponde estar, que es del lado del presidente Fernández, a quien siempre le he profesado una gran amistad. Entre nosotros existe un vínculo muy estrecho y estamos ahí dándole el apoyo. Ayer, por ejemplo, estuvo en San Cristóbal. Sí, sí, estuvimos en San Cristóbal, ayer domingo, hora de la tarde. No hay, vamos a decir, labor oficial ese día, como otros compañeros también que hacen lo mismo en diferentes corrientes partidarias internas. Sí. Algunos compañeros se identifican, por ejemplo, con Carlos Marante, otros que con Reinaldo, otros que con, vamos a decir, posturas diversas a lo interno del partido, y cada quien está en lo suyo porque la realidad es que tenemos que aunar esfuerzos todo al final para que el PLD continúe en el gobierno, continúe haciendo las transformaciones que esta sociedad necesita y que hemos venido logrando con el paso del tiempo y el paso de la administración del PLD en los diferentes años que hemos estado gobernando. Sí, y muy, como tú decías, que no mezcla una cosa con la otra, pero hay que decir, en lo que señalabas de que le agradece al presidente, hay que decir que el presidente Danilo Medina en su campaña del 2012, básicamente, se comprometió a continuar lo que estaba bien. Y ya tú antes habías sido director Sí. de los comedores económicos durante la gestión del presidente Leonel Fernández. Y creo que con colocarte de nuevo está haciendo gala de ese compromiso de continuar lo que estaba bien, porque nuevamente los está haciendo a nuestro juicio, a juicio de la mayoría con la que uno habla, de que lo está haciendo muy bien en los comedores económicos. Y qué bien que así lo digas sin mezclar tu actividad en el gobierno con la actividad
partidaria. Entonces, justamente, ¿cómo evalúas esa actividad de ayer del presidente Leonel Fernández en San Cristóbal? Los discursos que allí se dieron y, por supuesto, el discurso central del presidente. Bueno, muy buena actividad. Como el mismo presidente Fernández señaló, algo sin precedentes. En otras ocasiones, en campañas anteriores, habíamos estado en ese mismo lugar, cierre de campaña. Sí. Y lo que ayer se vio y vivimos fue desbordante, fue impresionante. Todo un pueblo, una militancia, dándole apoyo, respaldo a lo interno del partido, al presidente Fernández. Estamos hablando de un hombre que todavía no es ni siquiera precandidato. Simplemente la gente está aspirando a que él sea el candidato oficial por el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso ha estado concitando mucho apoyo a nivel nacional, donde quiera. Es como una bola de nieve. Va en constante crecimiento y al final lo que esperamos es lograr que él sea el candidato y que retengamos el poder más allá del año 2020. Nicolás, independientemente de esas actividades del presidente Fernández, que sabemos que está muy activo y de hecho algunas declaraciones de él que han sido tomadas por la prensa por la importancia de la misma, como el tema de respeto a la Constitución, que ha sido ha sido el líder político que ha mantenido su posición y ha mantenido el tema. No ha variado en ningún momento, como ha pasado con el PRM y otros líderes. Leonel se ha mantenido defendiendo la institucionalidad y la Constitución de la República. Ahora viene un proceso el cual está tomando forma y es el reto que tiene la Junta Central Electoral de ser el gran árbitro de este proceso interno de los partidos. Pero hay algunas todavía interrogantes y dudas, como es el tema de la doble votación. ¿Cómo garantizar que un militante del partido que sea no pueda votar dos veces en un mismo proceso? No importa que ese proceso sea el día 6 o sea el día 22 como fecha tope. O sea, que pueda participar en la selección de un candidato el día 6 y también lo pueda hacer el día 22. Entonces, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo lo analizas? ¿Y cuál es tu posición respecto al mismo? Mire, la preocupación que existe en algunos líderes políticos es válida, porque ¿cómo poder evitar una doble votación cuando el día de elección de los que van con un sistema y los que van con otro es diferente? Por ejemplo, una persona que participe en el proceso del día 6 de octubre, que no sea del Partido de la Liberación Dominicana o de cualquiera de los demás partidos que van a participar, queda automáticamente al otro día liberado de poder participar en cualquier proceso de elección interna que se presente de uno de los demás partidos. Por ejemplo, ¿cómo evitar que el día 6 de octubre se presente a uno de los centros de votaciones que van a estar abiertos a fin de que todo ciudadano que se encuentre empadronado pueda ejercer el voto? Una figura conocida, por ejemplo, como Rogelio Genao, vamos a decir, que es del Partido Reformista, y llega el día 6 a votar por el PRD o por el Partido de la Liberación Dominicana o Alianza País. ¿Cómo le impiden? Si hay un proceso abierto donde él figura en el padrón general. Si no es excluido del padrón, él puede ejercer el derecho al voto por cualquier persona que él entienda de su simpatía. Ahora, yo creo que... Igual el día 22 él también pudiera votar. Y entonces el día 22 ya va a estar habilitado nuevamente para votar dentro de su partido, ejercer el derecho al voto. Yo pienso que la única forma que hay de poder evitar esa doble votación es que todos puedan participar el mismo día en el proceso de elección y que tan pronto ejerce el voto, automáticamente quede inhabilitado en el sistema. Entonces ya no podrá ejercer el voto. Ahora, ahí hay otro problema. Hay partidos de esos que lo que van a hacer es convención de delegados. Y el partido, creo, más grande que tiene esos partidos que han optado por ese sistema es Reformista. Y su padrón para la Asamblea de Delegados creo que no llega a 600 personas. Cuando ellos tienen, de acuerdo a la última votación,
sacaron más de 237.000 votos, el Partido Reformista Social Sí. Cristiano. Y estamos hablando que quedarían unos 236.000 electores reformistas liberados que pueden ir a ejercer el voto por cualquier otro precandidato de cualquier otro partido. O sea, un problema muy complejo que la Junta Central Electoral debe de sentarse, analizarla, ponerlo en su justa dimensión, porque el temor que albergan muchos dirigentes políticos es válido y en aras de que este proceso sea un proceso transparente, sea un proceso diáfano, exitoso, hay que escuchar a todo el mundo y prestarle atención y ver cómo esas pequeñas puntos negros, esos nubarrones se pueden despejar y entonces sea un proceso verdaderamente confiable. Bueno, se ve como complejo porque lo quieren poner complejo, porque es muy fácil Sí, porque- de solucionar. O sea, con el solo hecho de sacar todos los miembros de los demás partidos políticos en unas votaciones abiertas y solamente dejar a los independientes, con eso se solucionaría el problema. Lo que ocurre O es sea, que se alega... ¿quiénes son los que están poniendo las cosas complejas? Sí. Difícil. Se alega en contrario, incluyendo a la secretaria de organización del Partido de la Liberación Dominicana, del cual usted es miembro del Comité Central, de que el Partido de la Liberación Dominicana en su Comité Central, acogiéndose a la ley de partidos, adoptó la modalidad de primarias abiertas y que primarias abiertas implica todos los electores. Sí, los diversos. Eso es lo que se alega. Entonces, ¿cómo sortear esto? De que, por un lado, es cierto de que se ha aprobado primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral y por el otro, entonces, tenemos una realidad práctica, que es la posibilidad de que haya una doble votación. ¿Cómo resolver esa situación? Mire, es fácil, como dice Lindsay, es simplemente la Junta solicitarle a cada partido su padrón de concurrentes o su listado de concurrentes y excluir todo el que tenga afiliación política identificada en un partido, excluirlo del padrón general. Porque se supone que las primarias abiertas es para todos los militantes de los partidos que van con ese sistema, menos los vamos a decir, electores que tienen afiliación política. O sea, aquellos que no tienen identidad política, que no militan en ningún partido, pueden ejercer el derecho en uno de estos partidos que van con el sistema de primaria abiertas. Ahora, el que tiene una identidad política, ¿por qué tiene uno que abrirle el espacio, la puerta, de que pueda participar en el proceso interno nuestro? O sea, de un partido ajeno al de él. Sí, O sea, bueno, para boicotear, si porque hay- ya sabemos y tenemos experiencia, el PRD la vivió, Miguel Sí. Vargas Maldonado lo vivió. Por con ejemplo, Hipólito tenemos Mejía. un proceso como ese. Hipólito con un 3, un 6%, Miguel con un 87%, y van a un proceso con primaria abierta. El PLD le hizo y- coca ahí. Y bueno, eso es lo que ellos Dicen, alegan. sí, eso Pero dicen. bueno, porque siempre hay que buscar a alguien a quien culpar del mal ajeno. Pero lo real es que Hipólito se le impuso con un margen muy estrecho, pero fue una gran movilidad que hubo de gente de otros partidos políticos que pudieron participar, meter las narices en el proceso interno del PRD. Y eso trajo como consecuencia lo que hoy vemos, una división que hubo en el PRD y tenemos el PRM que surgió de ese conflicto y el PRD debilitado. Entonces eso es lo que se quiere evitar, que el PLD se mantenga unido, un partido con fuerza. Ujú. A lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, Nicolás, hay otros retos por delante. Te preguntaba, Otoniel, fuera de cámara, si leíste la carta que publicó Carlos Amarante Baret, un poco descabellada. Mi amigo, el domador de leones, mi amigo don Carlos Amarante. ¿Qué le Sí. parece esa propuesta de el señor Carlos Amarante Baret? Bueno, es que es algo que no hay forma de cómo ¿Y usted uno cree que poder sea domador abordarlo. ¿Y por qué usted le dice domador de leones? No, porque es que en el último acto de nuestro amigo Carlos, él dijo que tenía la silla y el látigo en una mano para domar el león. Entonces, yo le he puesto el domador de leones. Y la No, carta pero, estará en esa dirección, de domar al león, mire, con una carta. el problema, por ejemplo, el presidente Fernández está habilitado de un derecho que tanto la Constitución como la ley le permiten ser precandidato, ejercer libremente en política, y es un derecho que le corresponde a él y a todo ciudadano hábil
ejercer y activar políticamente, y es lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo pedirle a una persona que tiene la ley, la constitución a su favor, que disponga de unas aspiraciones legítimas? Es algo muy, muy difícil, es algo muy cuesta arriba, y entiendo que en ese caso erró el tiro nuestro querido amigo Carlos Amarante Baré. Ya, y entonces, él es abogado, él es conocedor de esta explicación que usted da, pero además es un dirigente político importante. No, y muy buen abogado. Sí, buen Muy abogado, y con una experiencia de Estado. Sí. A su juicio, ¿cuál es el fin político entonces de esta medida? ¿Estaría el sector al que él pertenece detrás de esta moción? No creo. Carlos normalmente es un hombre de una personalidad muy definida, y él está haciendo su trabajo, está haciendo lo que entiende correcto para lograr el propósito. Lo único que se ve un poco distante de poder lograrlo, pero él está haciendo el esfuerzo, y eso es parte de su estrategia, de querer entonces, por ejemplo, enfilar los cañones contra quien se entiende está en primer lugar, quien es el candidato a vencer a lo interno, que es el expresidente Leonel Fernández, y él entiende que eso le ayuda de una u otra forma a crecer. Y lo que nosotros siempre hemos dicho, todo esto es válido siempre que y cuando se enmarque dentro del respeto a la figura y a las personas y al compañero, y son estrategias que cada quien desarrolla. Pero de todas maneras, él se refiere con respeto al presidente. En la reseña que vi, donde se hace alusión a la carta, él lo hace con todo el respeto. Y dice que estamos a tiempo. Qué bien que él entiende que todavía estamos a tiempo de recomponernos, y él forma parte de esto. Piensa, justamente esa es mi pregunta, Nicolás. El PLD tiene o manda señales que a veces la gente la interpreta como de irreconciliables, algunas de ellas entre los líderes fundamentales de esa organización política, Leonel y Danilo. Y lo digo a propósito de asomos de reelección. Anda por ahí asomándose, y por lo menos hacen ensayos, reuniones como los encuentros de este fin de semana, tanto en Elías Piña como en otros lugares y provincias, La Vega, etcétera. Y lo que antes estaba un poco en duda, quieren resaltarlo o han mandado la señal de resaltar. Hay humos por ahí que indican que todavía el presidente de la República, Danilo Medina, pese a que la Constitución le prohíbe ser candidato para las elecciones próximas o reelegirse, incluso con un transitorio, sin embargo, todavía se ven esos aprestos. ¿Qué lectura le da a usted a esa posición de parte de algunos dirigentes importantes del gobierno, funcionarios del gobierno más bien? Mire, yo no creo que haya una situación insalvable, como mucha gente dice, porque nunca ni el presidente Fernández ni el presidente Medina han tenido, vamos a decir, un choque en lo personal ellos, no, nunca. Hay grupos que operan con actividades, por ejemplo, como las del fin de semana, pero eso muchas veces no cuenta ni siquiera con la anuencia del presidente de la República, y lo hacen simplemente por el activismo político, crear situaciones, hacer sentir que las fuerzas están vivas. Y esto es lo que yo lo veo dentro de lo que es lo normal, el activismo normal. Además son actos que ellos han denominado en apoyo a la gestión de gobierno, y muy bien, el PLD completo debe de apoyar la gestión del gobierno del presidente Medina, como de hecho se apoya, todos apoyamos. La gestión de gobierno ha sido una gestión excelente, muy buena, exitosa, sobre la cual vamos a construir el triunfo del año 2020. Y entendemos que esos actos que se han hecho, que han querido vender como actos reeleccionistas algunas personas, son actos donde simplemente el partido está activando una parte que hasta ahora está inactiva, y que al final todos vamos a converger en el mismo camino, que va a ser apoyar al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Eso simplemente mantiene el activismo, nos mantiene vivos. Si usted ve los periódicos hoy, no hay nada de la oposición, solamente PLD. PLD y gobierno, lo único que tienen los periódicos, y eso es lo que ayuda a que el PLD esté como está ahora mismo, más de un 50% de aceptación en la población dominicana. La gente entiende que es el partido que garantiza el triunfo electoral en el año 2020.
Y eso nos ayuda mucho. Hay esa actividad. funcionarios del gobierno, que no viene el caso mencionar, de que alegan que desde litorales del PLD se le hace oposición al gobierno, a propósito de eso que usted dice. Participar en un activismo, por ejemplo, proponiendo una opción diferente, constituye realizar oposición al gobierno. ¿Usted lo ve así? No lo veo así, es que es algo normal. Por ejemplo, viene un proceso electoral Sí. en el año 2020. Tenemos, por ejemplo, el presidente Medina tiene una limitación constitucional. Como no puede, vendrá otro precandidato. Ahora ese precandidato o candidato, o es Leonel, o es Carlos Amarante, o es Temo, o es Reinaldo, o es Marisa. Es uno de los compañeros que está corriendo, tendrá que ser el candidato obligatoriamente. O sea, el caso de que surjan precandidatos e ideas diferentes no quiere decir que estén en contra del gobierno. Incluso ninguno de los precandidatos, incluyendo al presidente Fernández, ataca al gobierno, ni tampoco dice nada que afecte la imagen del gobierno, ni la fortaleza del gobierno. Por el contrario, cada vez que habla, lo que hace es que fortalece al gobierno y defiende al gobierno del presidente Medina, y como todo buen PLDista, entiende que esta gestión de gobierno es la zapata que va a ayudar a poder sostener el triunfo electoral del año 2020. O sea, yo no he visto ningún dirigente del PLD que haya desarrollado una campaña en contra del gobierno. No lo he visto hasta ahora. Nicolás, el presidente Leonel Fernández, para el próximo mes de abril, pero me dijeron que va a ser el día 5 de mayo, Sí. tiene en su agenda la presentación de 2 millones de firmas al pueblo dominicano, digitalizadas. O sea, estamos hablando de prácticamente un partido político sin nombre, ¿no? Porque no todo partido, una fuerza tan grande como la representación de 2 millones de personas, de dominicanos que apoyan a el doctor Leonel Fernández, pues estamos hablando de una fuerza mayor. ¿Qué lectura le da eso? ¿Qué tanta trascendencia política, la lectura política que se le da a eso? Porque yo tengo la mía. Me gustaría que usted nos dijera el propósito, pero la lectura política que esto encierra, de presentar al país nada más ni nada menos que 2 millones de firmas de 2 millones de dominicanos registrados con cédula, nombre, dirección, teléfono, etcétera. Es un tema bastante, o sea, es un acontecimiento trascendente para el país, donde aunque no hay un partido político, hay una figura tan preponderante como lo es la figura del doctor Leonel Fernández. Bueno, ¿Pero qué van a hacer con los 2 millones de firmas? Bueno, que esa es su base de apoyo. Esa es la base de apoyo del proyecto, es organizando la fuerza para el proceso electoral que viene, donde esos 2 millones de ciudadanos aspiran a que sea el candidato presidencial, y con esos 2 millones es que se va a contar para poder tener un triunfo contundente en una primera vuelta. Esos 2 millones que ya estamos en piquito, ahí ya lo que falta es muy poquito para completar los 2 millones, menos de 100,000 personas ya, Wow. que en cualquier momento ya se llega a los 2 millones, porque cada fin de semana se hacen esfuerzos concentrados donde se empadronan miles de personas, y esa fuerza, aparte de que es una fuerza del PLD y que está al servicio del partido, es una fuerza con la que el presidente Fernández cuenta para sustentar su proyecto político. Y eso es lo que estará presentándole al país, presentándole que esta es su fuerza y que está al servicio del Partido de la Liberación Dominicana, y sobre todo al servicio del proyecto Leonel 2020. Porque se alega, Nicolás Calderón, de que en el pasado, por ejemplo, en el año 2000, como eran las elecciones del año 2012, cuando el presidente Leonel Fernández no pretendía ser candidato porque la Constitución se lo impedía, algunos de sus colaboradores recabaron alguna cifra similar de unas supuestas o reales firmas. Ahora son unos formularios con un sinnúmero de informaciones, como decía Lindsay. Ocurrirá lo mismo, o sea, se presentarán, esto será al servicio del Partido de la Liberación Dominicana, usted que es una figura preponderante ahí en el equipo de campaña. No. ¿Cuál es la situación ahora? Como dije, esa es su base de apoyo en la que se va a sustentar su proyecto, en la que se está sustentando su proyecto. Usted lo ve en todo el país. Sí. Esos 2 millones de personas
no esperan que el presidente Fernández Mayo diga, no, esta fuerza es solamente para apoyar al partido. No, esta es su fuerza. Y esta es la fuerza sobre la que él va a construir su proyecto o lo está construyendo. Sí. En aquella ocasión, y yo soy testigo de sesión, yo recuerdo que en el mes aproximadamente de marzo, yo le pregunté al presidente Fernández un día en Palacio, el presidente, ¿usted va a optar o no? ¿Usted va a hacer lo posible por aspirar? Dijo, no, yo no pienso aspirar. Y todos estos movimientos, todos estos calceos que yo veo de algunos compañeros, para no mencionar nombres, me dice, bueno, eso son cosas y uno no puede a veces, vamos a decir, desmotivarlo, pararlo, porque entonces se desmotivan y se afecta el gobierno. Yo entiendo que lo mismo ocurre ahora también. ¿Usted cree que ocurre lo mismo Yo ahora? entiendo que con ocurre estos lo escaseos? mismo. Al final existe una realidad, existe una situación que hay una constitución por el que el mandatario, por ejemplo, siempre jura respetar y hacer cumplir. En el caso del presidente Fernández, él me dijo en ese momento, yo entiendo que no debo, no puedo, si lo intento sé que lo logro, pero yo entiendo que hay compañeros con mérito que están esperando y yo me voy a echar a un lado para que ellos puedan ser. Y efectivamente así fue. Y ahí tenemos al compañero presidente Danilo Medina haciendo una excelente gestión de gobierno. Y es lo que esperamos que nuevamente ocurra, que la historia se repita. El Partido de la Liberación Dominicana se mantendrá unido. Tenemos, vamos a decir, no estamos empezando desde cero. Aquella vez el presidente Fernández asumió una candidatura en el 96 con un 13% que fue la última votación que sacó el PLD en el 94 y logramos la presidencia. Ahora estamos comenzando con una base de 2 millones de personas que están dispuestos a salir a hacer el trabajo para que él gane en una primera vuelta. Y con una base de gobierno de los dos gestiones que hemos tenido, tanto del presidente Leonel Fernández, que sus obras hablan por él, no hay que presentarlo, y por supuesto la obra de gobierno que viene desarrollando el presidente Danilo Medina, que es el presidente de la República a partir de una propuesta del Partido de la Liberación Dominicana. Así es, porque tenemos que tener claro que con un gobierno fortalecido es más fácil el triunfo. La gente valora de manera positiva las acciones que ha venido realizando el presidente Medina en beneficio del pueblo dominicano y, como le digo, eso es lo que nos dará el triunfo de manera contundente en el año 2020. Nicolás, yo quiero que hablemos de la política en sentido general, pero profundizando en algunos temas importantes. El país, pese a que el PLD sí tiene mucha aceptación, eso se debe a que no hay una oposición real, de que la oposición ha sido muy voluble, se ha rajado, como dicen en buen dominicano, en los temas más importantes, como por ejemplo el tema de la ley de partidos, mandando señales un tanto dubitativas a la población dominicana. Bueno, pero dijiste una cosa y terminaste haciendo otra. O sea, no hay una oposición real y una oposición fuerte. Por lo tanto, el partido que sobresale es el PLD, viéndolo como la única opción de poder. Ahora, el PLD, que es un partido progresista, dice ser progresista, aunque a veces da señales un tanto distante de lo que es el progresismo, a juzgar por la gestión de gobierno también. Hay una situación, y es la situación política de la región. No solamente lo que ocurre aquí en Dominicana, sino todo lo que está ocurriendo en la región. Entiéndase Nicaragua, Venezuela, Brasil, etc. Hay una situación política que se está en ebullición en estos momentos. El propio Argentina, vemos que todos estos países ha predominado el progresismo, incluso de algunos países donde se han ido más de centro izquierda a izquierda totalmente, extrema izquierda, pero todos con ese matiz de progresismo. Y cómo eso a nosotros también nos afecta, porque hay un tema económico que está ahí en ebullición y que de algún modo nos va a afectar a nosotros. Nosotros tenemos una deuda externa altísima, ya
estamos rondando el 50% del PIB y eso es demasiado. O sea, usted coger una cantidad de recursos tan importante como casi el 50% de lo que genera solamente que para pagar deudas es en un país tan pequeño como este, su economía muy limitada, pues eso pone en riesgo la estabilidad económica de cualquier país. El reto del Partido de la Liberación Dominicana, el reto del propio presidente Fernández en caso de que asuma la presidencia de la República, de darle un vuelco, de darle un giro a lo que hasta hoy ha sido la política de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que ya está dando señales y síntomas de que el modelo está totalmente agotado, como lo dijo el doctor Leonel Fernández en el año 2012, pero no se ha hecho nada al respecto. Reforma fiscal, que era uno de los compromisos fundamentales y no se hizo. Y ya yo ni creo en eso de pacto fiscal. Ya a estas alturas lo que tiene que venir una reforma fiscal, porque si nos ponemos a negociar con los empresarios, imagínese usted lo que va a pasar en este país. ¿Qué lectura le da todo esto? Bueno, mire, ciertamente a nivel internacional hay un contexto, vamos a decir, enrarecido, ya que tenemos en ebullición crisis en muchos lugares, en muchos países del área, lo que entendemos que tiene que haber aquí en el país, como aquella vez se trató de concretizar un pacto fiscal donde se pueda relanzar las bases impositivas, que hay que hacer de manera urgente un aumento de las recaudaciones fiscales. La presión tributaria es muy baja, el gobierno cada vez tiene menos posibilidades económicas, ya que tenemos por la vía de las recaudaciones fiscales cada vez mayores compromisos y menos ingresos, porque con algunas concesiones que se vienen realizando vamos perdiendo esa capacidad contributiva. Entonces el gobierno tiene que retomar nuevamente lo que es el pacto fiscal, llegar a un acuerdo con los sectores de producción que activan en el país, la producción nacional, para poder relanzar un modelo económico que nos permita revitalizar la economía dominicana. Yo creo que hay que prestarle atención a lo que está ocurriendo en otros países, hay que verlo muy de cerca, esos modelos, muy influenciados por el esquema político, y lo que tenemos que tratar de que no se repitan esos grandes problemas que se han desatado en otros países en la República Dominicana. Yo creo que aquí la dirigencia política es muy madura, sobre todo las dos cabezas gobernantes, tanto el presidente Medina como el presidente Fernández, y ellos pueden sentarse, elaborar un plan que pueda relanzar todo lo que es el sistema en la República Dominicana. Bueno, a juzgar porque hoy en el fin de semana le tiraron ahí 6 pesos a los combustibles, pero ¿a quién? A la clase media, porque fue a la gasolina que le tiraron los 6 pesos de aumento. 6 pesos de aumento, y la cosa está tranquilita, porque la única que no protesta es la clase media. No, y eso afecta a todo la cadena de producción, porque es que el combustible mueve el país, mueve todo lo que es el transporte de los productos de primera necesidad del campo a la ciudad, el transporte de pasajeros, el transporte de carga, el transporte marítimo, todo lo mueve el combustible en la República Dominicana, y eso hay que sentarse a repensar un nuevo modelo que pueda permitir oxigenar un poco el país, porque realmente la clase media se siente un poco hastiada con tanta carga impositiva. Con todo. Sí, así es. Bueno, según estudios, y a propósito aquí, en esos sectores de clase media es donde el Partido de Liberación Dominicana ha perdido mayor respaldo. Sí. A su juicio está de alguna forma motivado por estos esquemas de impositivos, porque hay una carga impositiva alta para la clase media, porque se penaliza el consumo, más todo lo que implica para las empresas pequeñas. ¿Estaría vinculado a esto, a la política de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana? Porque no lo vamos a limitar a al gobierno del presidente Medina, sino a los gobiernos del PLD, porque es con el PLD que hay ciertos resquemores en la clase media. Sí, evidentemente hemos perdido apoyo
en esa clase, en la clase media, hemos perdido apoyo. Antes éramos un partido apoyado mayoritariamente Sí. por la clase media. Por eso le pregunto. Hoy hemos perdido mucho apoyo de la clase media y sin embargo en la clase pobre, clase media baja, hemos ido creciendo. En el sector mujer todavía mantenemos una fuerza. Lo que pasa es que no hay nada que haga sentir al dominicano un poco golpeado, que cuando tiene que sacar dinero de su bolsillo para financiar actividades que antes le eran más económicas. Pero eso son cargas necesarias para poder mantener la estabilidad del país. Por ejemplo, ese impuesto a los combustibles es lo que sostiene el pago a la deuda externa. Si nosotros variamos esa fuente de ingresos sin tener otra alternativa, entonces se nos vuelve un caos y no solamente entonces se afectaría a la clase media, se afectaría al país completo. Sí. O sea, es lo que le digo, hay que sentarse a repensar nuevos modelos que nos permitan oxigenar un poco la economía de la clase media, la economía popular, para que ni el gobierno se vea afectado con los ingresos y tampoco la clase media se sienta más cargada de lo que ya está. El país está atravesando por una sequía, por sobre todo en la región del noroeste, de la línea noroeste y esa parte. Usted que desarrolla programas sociales, ¿cómo está ahí interviniendo en esto para ayudar a paliar esta situación? Porque hay una parte del país que está gravemente afectada por la sequía. Bueno, de hecho estuvimos la semana pasada en una reunión con el señor presidente de la República en la que habíamos un grupo de instituciones públicas que estamos interviniendo en lo que es el apoyo a los productores ganaderos, sobre todo la línea noroeste, que están siendo muy afectados por la sequía. Han muerto cientos de cabezas de ganado y los comedores económicos han estado distribuyendo diariamente más de 3.000 raciones cocidas a esas familias que se han visto muy afectadas. También el Plan Social de la Presidencia está distribuyendo raciones crudas. El INDRI está trabajando en lo que es la creación de pozos y lagunas para permitir que el ganado pueda tener acceso a agua y alimentación. Agricultura está distribuyendo tanto pangola como caña. El CEA ha estado aportando caña, melaza. Hay un sinnúmero de instituciones, la CAS y NAPA están distribuyendo millones de galones de agua. El gobierno está ayudando, ha estado del lado de esas personas que se han visto afectadas, no lo ha dejado solo, ha estado dándole el apoyo a fin de que esas familias no perezcan con esta gran sequía que se ha presentado, una sequía que hacía mucho tiempo que no se sentía en la línea noroeste, una sequía de esta naturaleza. Pero gracias a Dios, quedan ya 1 o 2 meses de sequía, es lo que nos dicen los expertos, el caso de doña Gloria Ceballos que estuvo en la reunión, y lo que esperamos es que estos 2 meses el programa que estamos desarrollando pueda surtir el efecto esperado y que no perezcan más animales y que las familias puedan sostenerse hasta tanto pase. Gracias a Dios el agua de consumo humano está garantizado por más de los 60 días. Se está trabajando en un plan bastante ambicioso que se va a desarrollar de la creación de sistemas de lagunas o pozos para que el ganado ya en una próxima temporada no sufra tanto como ha sufrido hasta ahora. Sí, porque pienso que deberían tomarse también, pues se sabe que hay este tipo de temporadas cíclicas de sequía y debería prevenirse de alguna manera, que sea con políticas que puedan de alguna forma mitigar esto, porque con la naturaleza nadie puede, pero tal vez se pueden tomar medidas previo a que se generen estos Así es, y eso, en eso se está, el gobierno, el presidente Medina dio instrucciones, tanto al director del INDRI como al de INAPA, que comenzaran a trabajar en un plan y a desarrollar la creación de pozos tubulares de laguna, de evitar las conexiones ilegales, o sea, buscar recursos de cómo optimizar el agua y también poder garantizar que en un próximo, vamos a decir, ciclo de sequía no sea tan aguda la situación para esos
campesinos. Nicolás, finalmente las actividades del presidente Fernández este fin de semana, ¿cuáles son sus próximas paradas en todas esas paradas que hace por los municipios, las provincias, etcétera? ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, el presidente va a estar en el nordeste, va a estar en San Francisco de Macorís, va a estar también visitando Salcedo, y posiblemente se pase entre Villa Altagracia y Bonao también. O sea, él mantiene su activismo, estará visitando algunos lugares el viernes, va a Santo Domingo Norte, al área de Guaricano, y está activando, él está en lo que tiene que estar, como están los otros, están todo el mundo tirado a la calle. O sea que él no solamente en las provincias, sino que también aquí en la misma ciudad, en la misma capital, el Gran Santo Domingo, también se desplaza. Y las visitas que se hacen, que son encuentros más bien en casas de dirigentes por lo regular, ya tenemos poco tiempo, pero esas escuchas, él más que hablar, él lo que hace es escuchar a la gente, esa dinámica, qué connotación va teniendo. ¿Qué recoges tú como dirigente de esos encuentros del presidente Fernández? En esta etapa, que es una etapa como de España boba, porque ni es una cosa ni es la otra. Son muy buenos porque aparte de la conexión directa que hay con la gente, uno siempre aprende. De ahí surgen propuestas y soluciones inimaginables a situaciones que el país vive y que muchas veces como dirigentes políticos desconocen situaciones que se dan y que pueden ser cambiadas con medidas. Por ejemplo, el presidente Medina anunció hace poco el proceso de tributación simplificado. Muchos de esos encuentros no sale siempre. La gente quiere un sistema simplificado de tributación, sobre todo la clase media. Y usted oye sin número de propuestas. O sea, esos encuentros son muy buenos. Y el presidente Fernández ha prometido que esos encuentros, una vez ya como presidente electo, él también va nuevamente a retomar esos encuentros con la gente para hacer su guía de trabajo. Esos encuentros son muy provechosos donde la dirigencia se expresa, las personas dicen qué le está afectando y qué hay que hacer para mejorar. Y de ahí se sacan cosas muy positivas, de ahí va a surgir nuestro programa de gobierno, porque es muy rico, muy enriquecedora, esos encuentros son muy enriquecedores. O sea que se está haciendo realmente una realidad cuando el presidente dijo que visitaría a los pueblos para escucharle y aprender de él. Sí, él lo ha dicho siempre, que está aprendiendo del pueblo, que está aprendiendo y sobre todo hay algo que él ha denominado que son mítines de patio, porque cada vez que se dan cuenta que él está en un sitio, se desborda. Sí. Y de verdad que es muy, muy agradable, muy enriquecedor, veo mucho entusiasmo, la gente se identifica mucho con la causa y esperamos, Dios mediante, que las cosas sigan como van hasta ahora, marchando de manera correcta y adecuada. Bueno, que así sea. Gracias a Nicolás Calderón por su visita. Como siempre, agradable conversar con un miembro del Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo eso, que se siente bien tanto con el gobierno como con esa otra fuerza dentro del Partido de la Liberación Dominicana que encabeza el doctor Leonel Fernández. Bien. Compañero, bueno, por el día de hoy... Solo agradecer a Nicolás Calderón por haber estado aquí esta mañana y compartir con nosotros innumerables compromisos que tiene y sin embargo siempre dedica tiempo para este programa. Un hombre clave en la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es así, es una persona clave porque sabe, ¿verdad? Tiene esa aura que no todo el mundo tiene. Yo no la tengo, por ejemplo. Gracias a ustedes, mis queridos amigos, por el favor que nos hacen cada mañana de hacernos y permitirnos entrar a sus hogares. Eso es un privilegio para nosotros. Mañana, Dios mediante, estaremos aquí, como siempre, a partir de las 8 de la mañana. Mientras tanto, sigan disfrutando de la programación de Teleimpacto, Canal 22 y 52. Compañero. Bueno, pues hasta luego, acompañen a Lindsay mañana y nosotros nos vemos el lunes, Dios mediante. Amén.